Entonces, nuestro cambio de temperatura va a ser que el elemento se alarga, que el elemento se alargue o que el elemento se va a cortar. Entonces, esos esfuerzos de temperatura se presentan por un delta T o una variación de temperatura. Esa variación pues va a ser la diferencia entre la temperatura final menos la temperatura inicial. TF es mi temperatura final. Y T sub O es mi temperatura inicial. Eso significa que yo puedo tener cambios de temperaturas positivos o negativos. Estos pueden ser positivos o estos pueden ser negativos. El positivo lo que hace es que alarga el elemento. Y el negativo lo que hace es que acorta el elemento. Y esos esfuerzos por temperatura, esos esfuerzos por temperatura eh, eh, también van a tener unas deformaciones unitarias. Así como nosotros tenemos deformaciones unitarias axiales por cargas, también hay deformaciones unitarias por temperatura. Esa deformación unitaria, esa deformación unitaria por temperatura, aquí le coloco el sub T, es deformación unitaria por temperatura. Se calcula como el coeficiente de dilatación térmica, alfa, que es el coeficiente de dilatación térmica, multiplicado por el delta de temperatura. Entonces, este alfa es un coeficiente de dilatación térmica que tiene unidades de 1 sobre grados. Entonces pueden ser grados Celsius, grados Fahrenheit o pueden ser grados Kelvin, dependiendo de el sistema en que yo esté trabajando. Pues son valores que ya están dados. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos valores. Acá hay algunos valores de algunos materiales. El, eh, una aleación de aluminio forjado 2014 T6, ese tiene coeficiente de dilatación térmica de 23 por 10 a la menos 6 grados Celsius. Una aleación de titanio TI 64Al4B, ese tiene coeficiente de dilatación térmica de 9.4 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius.
Pues si estamos trabajando con sistema de unidades de grado Fahrenheit, entonces hacer la conversión de los grados Fahrenheit a grados Celsius, de los grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, de acuerdo al tipo de material, nosotros vamos a tener unos coeficientes de dilatación. Entonces, si ya nosotros conocemos cuánto es la deformación unitaria, pues simplemente aplicamos el concepto de deformación unitaria, ¿no? Entonces, eh, nosotros sabemos que la deformación unitaria, entonces digamos que esto es deformación unitaria de temperatura dividido sobre la longitud inicial que tenga el elemento, esto va a ser la deformación unitaria por temperatura. Eso significa que el alargamiento por temperatura, esto va a ser igual a la deformación unitaria por temperatura multiplicado por la longitud inicial que tiene el elemento. Ese es el alargamiento por temperatura. Hay unas aplicaciones en ingeniería donde estos esfuerzos por temperatura son importantes. Por ejemplo, en los puentes. Entonces, cuando nosotros tenemos puentes, en los puentes hay algo que se denominan juntas de dilatación. Entonces, esas juntas de dilatación se colocan en los puentes o se colocan en los pavimentos para controlar las deformaciones por temperatura y que los elementos no se vayan a fisurar. Entonces, ese es un ejemplo, juntas de dilatación en puentes. O en pavimentos o en puentes. Entonces, cuando hay cambios de temperatura, pues en el día el cambio de temperatura hace que el elemento trate de alargarse, en la noche trata que el elemento trate de contraerse. Y son esfuerzos importantes. También tienen aplicabilidad en las cerchas. Entonces, en las cerchas es la razón por la cual las cerchas se modelan con un apoyo de primer género y un apoyo de segundo género. Siempre las cerchas se idealizan con un apoyo de rodillo, entonces un apoyo de rodillo, y se idealizan con un apoyo simple. Y la razón es que cuando en mi cercha se presenta un cambio de temperatura, los elementos puedan desplazarse y no estén restringidos, porque si están restringidos, se generan unos esfuerzos por temperatura en los elementos. Entonces, cuando hay un cambio de temperatura, este elemento pues puede moverse. Él puede moverse y puede tener un alargamiento por temperatura, porque acá no hay restricción. O sea que el elemento o los elementos se mueven por cambio de temperatura. Mientras que si yo restringo el elemento, es decir, que mi apoyo de patín lo cambio por un apoyo de segundo género,
Entonces acá en este elemento por mi delta T se van a generar unos esfuerzos de temperatura. Entonces, bueno, acá están las fórmulas de esfuerzo térmico. Normalmente la expansión o contracción está linealmente relacionada con el aumento o disminución de la temperatura delta T. Y el delta T es igual al alfa por delta T por L, ya que está en coeficiente de dilatación de expansión térmica, que es una propiedad del material, eh, el cambio de temperatura del elemento, eh, longitud original del elemento, esto es L, y acá el cambio algebraico de temperatura, que es el alargamiento, ¿no? Este es mi alargamiento. Esto sucede cuando nosotros tenemos elementos de sección transversal constante. Si el cambio de temperatura varía a lo largo de la longitud del elemento, entonces nosotros tendremos que integrar el límite desde 0 hasta L del elemento que nosotros estamos evaluando para poder determinar cuánto es el alargamiento por temperatura. Entonces ya sabemos que la deformación unitaria por temperatura es igual al coeficiente de dilatación térmica multiplicado por el delta T. Entonces, que es esta expresión, esta expresión que está acá. Y cuando yo lo multiplico por L, entonces ya sabemos que mi deformación por temperatura es igual a la deformación unitaria por temperatura multiplicada por la longitud inicial del elemento. Entonces el alargamiento por temperatura va a ser igual, pues cuando yo reemplazo esta expresión, al coeficiente de dilatación térmica multiplicado por el delta T multiplicado por la longitud que tiene el elemento. Entonces cuando nuestros, nuestros elementos, cuando nuestros elementos están restringidos, por ejemplo, si nosotros tenemos un elemento que tiene unas restricciones, o sea que se impiden sus desplazamientos, que está apoyado en A y en B, y que tiene una longitud L, y que el elemento tiene un módulo de elasticidad E, y que tiene un área de sección transversal A, y a ese elemento nosotros le aplicamos un delta T. Entonces, se presenta un cambio de temperatura delta T. Igual que para elementos con carga axial que están estáticamente indeterminados, aquí sucede lo mismo. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que acá se va a generar una reacción y acá se va a generar otra reacción por cambios de temperatura, a las cuales yo les coloco un sentido. Entonces, acá yo tendré la reacción horizontal en el apoyo A y acá tendré mi reacción horizontal en mi apoyo B. Fíjense qué sucede acá. Entonces, si nosotros decimos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, lo que vamos a tener es que tengo una reacción horizontal en A, que la coloqué hacia la derecha, menos una reacción horizontal en B, que la coloqué hacia la izquierda. Y como no hay cargas actuantes, esto es igual a 0. Entonces, ¿ahí qué está sucediendo? Ahí está sucediendo que mi reacción
horizontal de A es igual a mi reacción horizontal de B. Entonces, acá tengo una ecuación con dos incógnitas. Como no la puedo resolver, yo tengo que aplicar el principio el principio de superposición. Entonces, ya aplicamos el principio de superposición. Esto que está aquí, yo lo puedo expresar como ese mismo elemento en el cual yo tengo una redundante, es decir, libero uno de los apoyos, y el otro apoyo lo dejo fijo. Entonces acá tendré mi apoyo fijo. Y en el extremo tendré mi redundante. Entonces mi redundante es mi reacción horizontal de B. Reacción horizontal de B. Entonces este primer dibujo es por redundante. Y en el segundo, entonces yo voy a tener el mismo elemento, pero ahora lo que tengo son cambios de temperatura. Ahora aquí tengo este apoyo, mi condición número 2, que es delta T o cambio de temperatura. Entonces estas dos condiciones, la condición 1 más la condición 2, es el equivalente a mi condición original que tengo acá arriba. Entonces, mi condición real dice que la deformación de mi punto B va a ser igual a mi deformación por redundante más mi deformación por temperatura pero realmente ¿qué tengo yo acá? En el punto B tengo un apoyo que impide una restricción, entonces esto va a ser igual a 0. Pero cuando mi apoyo está liberado, como en el caso de la condición número 1, entonces al estar liberado sí va a haber un alargamiento u un acortamiento. Entonces, ¿cuánto es la fuerza interna por redundante? Primer caso, alargamiento u acortamiento por redundante. Entonces, ya sé que mi redundante es una carga. Entonces, como es una carga, nosotros sabemos que el alargamiento u acortamiento del punto B por redundante va a ser igual a la fuerza interna multiplicada por la longitud del elemento dividido entre el área de la sección transversal multiplicado por el módulo de elasticidad que tiene el material. Entonces calculo mi fuerza interna. Los dos elementos tienen longitud L. Entonces calculo mi fuerza interna, pues cuando corto mi elemento por redundante, o sea, lo que me va a quedar allí es que en el corte por redundante yo tengo mi RHB y por acá tengo mi fuerza interna. Y aplico el equilibrio de fuerza. Entonces aquí tengo sumatoria de fuerzas en X igual a 0
Hacia la derecha yo tengo mi fuerza interna, PI. Hacia la izquierda yo tengo mi redundante, RHB. Y esto es igual a cero. Del despeje aquí nos queda que la fuerza interna es igual a RHB. Entonces reviso la dirección que le coloqué la fuerza, hacia la derecha está ok, o sea que la dirección que asumí está ok, y como va entrando a la sección transversal, este elemento trabaja a compresión. Entonces ahí, para el caso redundante, no voy a tener un alargamiento, sino que voy a tener un acortamiento. Entonces el acortamiento del punto B por redundante, como esa zona trabaja a compresión, entonces es menos porque se está acortando. Mi fuerza interna es RHB. Mi elemento tiene longitud L y tiene área de sección A y módulo de elasticidad E. Entonces ya obtuvimos el alargamiento, que en este caso es un acortamiento por carga del apoyo cuando está liberado. Ahora me voy a la segunda condición. Entonces en la segunda condición, condición número 2, yo allí tengo un alargamiento o acortamiento por temperatura. Se lo reviso, alargamiento por temperatura. Entonces ya habíamos mostrado aquí arriba que el alargamiento o acortamiento por temperatura está dado por esta expresión, alfa por delta T por L. Entonces utilizamos la fórmula por temperatura, el alargamiento, alargamiento por temperatura va a ser igual al coeficiente de dilatación térmica por el cambio de temperatura multiplicado por la longitud que tenga el elemento. Aquí será el alargamiento por temperatura de mi punto número B que estoy liberando. Ahora aplico mi condición real. Mi condición real es que el desplazamiento del punto B por redundante más temperatura es igual a cero. Entonces reemplazo esos valores en la fórmula y me va a quedar entonces que la deformación del punto B real por redundante nosotros la habíamos calculado y nos daba menos la reacción horizontal de B por L sobre A por E. Menos la reacción horizontal de B por L dividido sobre A por E. Más el alargamiento por temperatura. Mi alargamiento por temperatura es alfa por delta T por L. Entonces aquí tendré C. ¿Cómo? Es positivo. En la fórmula está mal. Es positivo. Entonces, ¿qué pasa? La condición real es que mi punto B es igual a cero. Entonces, la condición real es que mi punto B es igual a cero. No tiene desplazamiento. Y no tiene desplazamiento porque la condición real es que aquí hay un apoyo que impide que ese elemento se desplace. Entonces acá nos va a quedar
que esto que está restando va a pasar para acá a sumar. Entonces nos va a quedar de que RHB multiplicado por la longitud dividido entre el área por el módulo de elasticidad del material va a ser igual a alfa por delta T multiplicado por L. O sea, acá nosotros podemos factorizar las longitudes. Aquí hay una longitud, se cancela, y de este lado acá hay una longitud. Entonces ya podemos despejar y acá nos va a quedar que nuestra reacción horizontal de B por cambio de temperatura va a ser igual al coeficiente de dilatación térmica multiplicado por delta L por delta T multiplicado por el área de la sección transversal multiplicado por el módulo de elasticidad. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Me dio positivo RHB, yo me devuelvo. Yo había asumido que mi RHB iba hacia la izquierda, o sea que estaba ok. Entonces mi RHB va hacia la izquierda. Y ya puedo resolver mi ecuación 1. Entonces mi ecuación 1 me está diciendo que RA es igual a RHB, pero RH va hacia la derecha, de acuerdo a como lo coloqué acá. Entonces una va a ir en un sentido y la otra va a ir en otro sentido. Como no hay cargas actuantes, sino que hay cambio de temperatura, entonces una reacción va en sentido y la otra va en otro sentido y son iguales para que se cumpla la condición de equilibrio estático. Ahora si deseo determinar cuánto es mi esfuerzo por temperatura, entonces para determinar mi esfuerzo por temperatura, corto el elemento. Entonces al cortar el elemento, en el elemento tengo RHA en un extremo. Entonces en un extremo yo tengo RHA que me dio igual a RHB. Entonces aquí tengo RHA que es un RHA por cambio de temperatura, y en donde corté el elemento se me genera mi fuerza interna por temperatura. Digamos que esta es una fuerza interna por temperatura y digamos que este es un RHA por temperatura. Y aquí cuando aplico mi ecuación de equilibrio estático, entonces yo tendré que sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Ahí tengo RHA de temperatura. Y hacia la izquierda tengo mi fuerza interna por temperatura. Eso es igual a 0. Entonces ya ahí despejo y me va a quedar que mi fuerza interna por cambio de temperatura va a ser igual a RH A por temperatura, y mi RHA por temperatura es igual a mi RHB, es decir que esto es igual a mi alfa multiplicado por delta T multiplicado por el área de la sección transversal multiplicado por el módulo de elasticidad del material. Ahora sí deseo determinar mi esfuerzo normal por temperatura. Bueno, y esta fuerza interna es
es de compresión. Entonces, acá voy a tener, acá voy a tener que mi esfuerzo normal por temperatura va a ser igual a mi fuerza interna por temperatura dividido sobre el área de la sección transversal. Entonces mi fuerza interna por temperatura es el coeficiente de dilatación térmica multiplicado por el delta T multiplicado por el área de la sección transversal multiplicado por el módulo de elasticidad y eso dividido entre el área de la sección transversal. Cancelo mis áreas que son iguales y acá pues yo voy a tener que esto va a ser igual al alfa por el cambio de dilatación, el cambio de temperatura por el módulo de elasticidad. ¿Cuál es la conclusión acá? Que los esfuerzos de temperatura no dependen del área de la sección transversal, solo dependen del coeficiente de dilatación térmica, del cambio de temperatura y del módulo de elasticidad. En un elemento nosotros podríamos tener un elemento que tenga cambios de temperatura, pero también podríamos tener cargas axiales actuando en ese elemento. Y se van a generar unos esfuerzos por la combinación de los cambios de temperatura y por las cargas actuantes. Entonces revisemos un ejemplo de una sección transversal compuesta. O sea, vamos a revisar eh, una sección que está conformado por una zona de bronce, por una zona de aluminio y por una zona de acero, y en la cual se presenta un delta T, un cambio de temperatura. Y vamos a determinar cuáles son esfuerzos actuantes, los esfuerzos actuantes en cada una de esas zonas. Entonces el problema es el siguiente. Tenemos un elemento que tiene tres zonas. Una primera zona, voy a hacerlo en colores, otra segunda zona, y una tercera zona más pequeña. Entonces, ese es un elemento que se ensambla o se arma con tres materiales distintos. El primer material, el primer material es bronce. El segundo material es aluminio. La tercera zona es acero. Entonces, se arma un elemento, se pegan todas esas barras y se restringen en los extremos. Entonces acá le colocamos unas restricciones, unos apoyos. Lo empotramos o lo fijamos acá y lo empotramos y lo fijamos acá. La primera zona de ese elemento
tiene una longitud de 800 milímetros. Mi segunda zona tiene una longitud de 500 milímetros. Y la zona de acero tiene una longitud de 400 milímetros. Entonces ahí nosotros vamos a, a construir por aquí la tabla de propiedades de los materiales. Entonces acá tenemos esta tablita con los tres materiales. Por acá tenemos el bronce, el aluminio y el acero. El coeficiente de dilatación térmica de 1 sobre grados Celsius. El del bronce de 8.9 por 10 a la menos 6. El del aluminio de 23 por 10 a la menos 6. Y el del acero de 11.7 por 10 a la menos 6. Acá tenemos el módulo de elasticidad de cada uno de esos materiales en gigapascales. Entonces para el bronce vamos a utilizar 83 gigapascales. Para el aluminio 70 gigapascales. Y para el acero 200 gigapascales. Y las áreas de cada una de esas secciones transversales en milímetros cuadrados van a ser 2400 en la zona de bronce, milímetros cuadrados, 1200 y 600 milímetros cuadrados. Entonces, en ese elemento se va a presentar un cambio de temperatura de 30 grados Celsius. Pero adicional a ello, van a actuar unas cargas. Entonces, en este punto, va a actuar una carga de 50 kilonewton. Y en este otro punto, va a actuar una carga axial de 100 kilonewton. Por acá tengo mi apoyo A y por acá tengo mi apoyo B. Y el problema lo que nos pide es calcular la reacción horizontal en el punto A, calcular
la reacción horizontal en el punto B, calcular los esfuerzos actuantes en la zona de bronce los esfuerzos actuantes en la zona de aluminio y los esfuerzos actuantes en la zona de acero. Y decir si ese esfuerzo es de compresión o de tensión. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar mis ecuaciones de equilibrio estático en la condición real. Mi condición real es que este elemento va a generar acá una reacción a la cual yo le coloco un sentido. Aún no sé si ese es el sentido de esa reacción. Y por acá, otra reacción a la cual le coloco un sentido. Aún no sé si esa es la dirección de mi reacción. Entonces por acá yo tendré mi reacción horizontal de mi punto A. Y por acá tendré mi reacción horizontal del punto B. Y vamos a aplicar el principio de superposición. Entonces vamos a superponer cargas y temperatura. Hasta allí, ¿quién tiene preguntas? Listo. Primera ecuación de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha lo voy a tener como positivo. Entonces, hacia la derecha tenemos reacción horizontal de A, reacción horizontal de B y 50 kN. Tenemos reacción horizontal de A más reacción horizontal de B más 50 kN. Y hacia la izquierda tenemos estos 100 kN menos 100 kN igual a 0. Tengo mi ecuación número 1. En mi ecuación número 1 me queda que la reacción horizontal de A más la reacción horizontal de B es igual a 50 kN. Entonces, tengo una ecuación con dos incógnitas. Entonces, debo utilizar mis ecuaciones de compatibilidad. Entonces me acuerdo, las ecuaciones de compatibilidad están relacionadas con los desplazamientos. Entonces yo me voy a un punto en donde yo conozca el desplazamiento. Y ese punto son los apoyos. Entonces o el punto A o el punto B. Entonces libero alguno de los puntos. Entonces vamos a liberar el punto A, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el desplazamiento real de mi punto A es igual a 0. Y aplico mi redundante. Libero ese punto, donde solo dejo la redundante, que es la reacción horizontal de A. Y libero ese mismo punto con las cargas, y libero ese mismo punto con la temperatura. O sea, lo vamos a hacer 3 veces. Entonces yo tendré la primera condición
en la cual yo voy a liberar mi punto A. Entonces libero mi punto A. Voy a borrarlo acá. Quito las cargas. Y allí pues solamente lo voy a tener. Esta es la condición por redundante. Y el otro apoyo lo dejo fijo. Entonces, condición 1, entonces aquí tengo redundante. En la zona 1, ¿cuánto es la fuerza interna? En la de bronce, ¿cuánto es la fuerza interna? En la zona 1, ¿cuánto es la fuerza interna, la fuerza de bronce? Zona 1, ¿cuánto es la fuerza interna? Bueno, en la zona 1, en la zona de bronce, en la zona de bronce, eh, la fuerza interna de bronce es igual a RHA y acá está de compresión. Es decir, ahí va a cortar el elemento. ¿Quién tiene preguntas ahí de esa parte? Lo estoy haciendo directo, ¿no? ¿Hay quien tiene preguntas? Listo, ok. En la zona de aluminio, en la zona de aluminio, la fuerza interna en la zona de aluminio es igual a RHA y acá también es de compresión. En la zona de acero, en la zona de acero, mi fuerza interna en la zona de acero también es igual a RHA y también es de compresión. Entonces, mi punto A, ¿cuánto se va a desplazar? Mi punto A se va a desplazar lo que se desplaza la zona de bronce más lo que se desplaza la zona de aluminio más lo que se desplaza la zona de acero. Entonces, aquí voy a tener desplazamiento por carga axial, fuerza interna de bronce, RHA. Longitud que tiene la zona de bronce, 800 milímetros. Dividido en
El área de la sección transversal de bronce, el bronce tiene un área de sección transversal de 2400 milímetros cuadrados y 83 gigapascales. Entonces aquí tengo 2400 milímetros cuadrados y módulo de elasticidad de 83 gigapascales o 83.000 newton sobre milímetros cuadrados. Pero como mi fuerza trabaja con presión, esa zona no se va a alargar, sino que se va a cortar. Cancelo las unidades congruentes, milímetros cuadrados con milímetros cuadrados, y ahora paso a la zona de aluminio. La zona de aluminio también tiene fuerza interna de RHA de compresión, o sea que también se va a cortar. Entonces, menos RHA menos RHA. La zona de aluminio tiene longitud de 500 milímetros. La zona de aluminio tiene área de sección transversal de 1200 milímetros cuadrados y módulo de elasticidad de 70 gigapascales. 1200 milímetros cuadrados, módulo de elasticidad de 70 gigapascales o 70.000 newton sobre milímetros cuadrados. Y cancelamos nuestras unidades congruentes. Milímetros cuadrados con milímetros cuadrados. Pasamos a la zona de acero. Entonces la zona de acero tiene fuerza interna, RHA, también de compresión. Entonces también se acorta menos RHA. Esa zona tiene longitud de 400 milímetros. Tiene área de sección transversal de 600 y módulo de elasticidad de 200 gigapascales. 600 milímetros cuadrados y módulo de elasticidad de 200 gigapascales o 200.000 newton sobre milímetros cuadrados, y cancelo las unidades congruentes. Entonces el acortamiento del punto A, porque se está acortando, va a ser igual. Si alguno me ayuda con ese valor, por favor.
5.69 por 10 a la 5.69 por 10 a la menos 6, dice John. Cinco punto 26 por 10 a la menos 6, listo. 5.26 por 10 a la menos 6. Hasta ahí preguntas, ¿quién tiene? Ok, entonces, ahora vuelvo a liberar el mismo apoyo por cargas. Libero el mismo apoyo por cargas. Tomo mi apoyo y ahora lo libero, pero solamente por cargas. Condición número 2 y cargas. Entonces, el apoyo liberado y solamente coloco las cargas y el otro apoyo lo dejo fijo. Entonces allí tendré en la primera zona, en la zona de bronce, mi fuerza interna de bronce es igual a 0. En la segunda zona, en mi zona de aluminio,